Dice la Biblia en Lucas 24:7, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Verdaderamente es difícil pensar que alguien podría levantarse de la tumba. Si usted va al cementerio y ve que alguien se levanta de la tumba, te ríes ahora, pero si lo ves vas a salir cogiendo. Es difícil poder creer o pensar siquiera que alguien se puede levantar de la tumba. Y mucho más si ya lleva varios días de muerto o ha sido sepultado. Así que la Escritura narra que los apóstoles no entendieron, no comprendían lo que Jesús les dijo una vez tras vez, una y otra vez, de que era necesario de que el Hijo del Hombre padeciera y que muriera en manos de los gobernantes, en manos de los opresores, en manos de los hombres, pero que tranquilos, que Él se levantaría el tercer día, que Él resucitaría. Ellos sí, pero no entendían nada de eso. Que para más, dudo mucho que esa palabra resurrección estuviese en algún momento dado en sus bocas o en su vocabulario. Pensar que alguien se pudiese levantar de los muertos y que lo profetice anteriormente, y más los profetas hablaban de eso es una locura. Así que no solamente es una locura para la conciencia y para la mente humana, sino también para algunas personas, como vamos a ver ya mismo. Dice la Escritura que después de la muerte de Jesús, reafirmo y confirmo lo que acabo de decir, los discípulos habían olvidado las palabras de Jesús, que le dijo, es necesario que el Hijo de Dios padezca, pero se va a levantar tranquilo, al tercer día me voy a levantar. Entonces, ellos habían olvidado totalmente eso. No comprendieron la muerte, van a comprender la resurrección. Pues la muerte estuvieron allí para verlo, aunque sea a la distancia, pero la resurrección jamás o nunca antes alguien había resucitado y mucho menos profetizado que se habría de levantar. Entonces, ¿cómo podrían creer lo que unas mujeres vinieron a decirle? ¿Recuerdan la piedra inmensa que tapaba la tumba? No estaba la piedra que tapaba el sepulcro. Había sido removida. Miramos y miramos por todos lados. Estaba vacía. Fue entonces cuando vimos dos ángeles que resplandecían. Era una cosa hermosa. Estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde habían puesto al maestro. Y nos dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Es increíble. Los soldados que hacían guardia estaban paralizados en el suelo. Hablamos con un hombre. Creíamos que era el hortelano, pero cuando nos miró y nos habló, era Jesús. Nos postramos ante él y besamos sus pies. Entonces él nos dijo que les dijéramos que fueran a Galilea. Tienen que ir, él los espera allí. ¿Verdad que eso es una locura, hermanos? Los discípulos pensaron que estas mujeres estaban fuera de sí, que ya no estaban cuerdas para poder expresar eso. Es que están mentalmente comprometidas. Están en una crisis emocional, podríamos pensar hoy. O tienen un ataque de pánico. O algo similar, porque nadie en su sano juicio podrá decir todo lo que estas mujeres experimentaron y vieron. Podríamos pensar que estaban desconectadas mentalmente por el trauma psicológico que produjo la muerte de su Señor. Sin embargo, la locura de estas mujeres no fue una locura científica ni médica, sino una locura de la fe. Una locura de los redimidos, la locura de Cristo, una locura de resurrección. Por eso dice Juan, salieron corriendo Pedro y Juan a las millas y dice, y el más joven, claro, él escribió el libro, llegó primero y pudo corroborar que era cierto lo que las mujeres dijeron o decían. Pero para aquellos que todavía dudamos o aquellos que dudan, Jesús se nos aparece, atraviesa la pared, sopla de su espíritu
y nos dice, reciban el Espíritu. Y va donde Tomás y le dice, Tomás, ven acá. Todos los demás creyeron y tú, como no estabas, no pudiste creer. Mete tu dedo en el hueco de mi mano y tu mano en el costado. Y dice, inmediatamente Tomás se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cualquiera puede pensar que a los discípulos les faltó la fe por no creer de inmediato lo que las mujeres le dijeron sobre la resurrección de Jesús. Pero debemos también entender que para ellos no fue fácil entenderlo. Primero, porque eso nunca había ocurrido. Segundo, porque no habían comprendido lo que Jesús les había comunicado de ese gran acontecimiento, porque nunca antes había ocurrido ni pasado. Y tercero, porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo permanentemente, que les revelaría todas las cosas, incluso los secretos de Dios. ¿Sabías que Dios nos revela sus secretos? No hará Dios nada antes sin revelarle sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Dónde están los profetas del Señor de este año, de esta iglesia? Todos ustedes son los siervos y siervas del Señor, los profetas y las profetisas. Como nosotros, los discípulos estaban en un proceso de crecimiento y desarrollo de su propia fe. Estaban tratando de entender, regurgitar todos esos pensamientos, todas esas palabras que ahora se tornan incomprensibles. Por eso vemos a dos discípulos caminando en Emaús, tristes, agongojados, desesperanzados, y se encuentran con Jesús y le dicen, ¿por qué caminan tan tristes? Y le dicen al mismo Jesús, al que no conocen, ¿eres tú el único forastero que no entiende lo que está pasando? Pues creíamos que había uno que se llamaba Jesús, que era el Mesías, que habría de libertarnos de la cautividad de Roma y todo ese tipo de cosas. Y ya el tercer día y no sabemos nada de él. No entendieron lo que Jesús les dijo. Sin embargo, cuando por fin entendieron por medio del Espíritu lo que significaba, lo que implicaba la resurrección, y se encontraron cara a cara con Jesús cuando se les aparecía a cada momento, a cada instante, a sobre 500 discípulos, la resurrección los impactó de tal manera que en adelante no fueron los mismos ni volvieron a dudar del poder sobrenatural de Dios. En esas apariciones del Señor pudieron entender y creer en la resurrección, que es lo mismo que creer en Dios. Creer en Dios es creer en la resurrección. Que la resurrección de Jesús no solo es la validación suprema de su deidad o de su divinidad, también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección del Mesías. Entendieron que si Jesús no hubiera resucitado, tampoco ellos tendrían esperanza de resurrección. Y que vana sería su propia fe, vana sería su propia predicación. ¿Para qué congregarnos y para qué hacer las obras de justicia que el Señor dijo que hiciésemos si Él no está, si Él no hubiese resucitado? También la resurrección no solamente le cambió las vidas o su manera de pensar, sino el significado de la vida. No es que te cambie la vida y de ahora así una cosa, le dio sentido a la vida. La resurrección de Jesús no solo cambió a los discípulos, sino que también cambió la historia de la humanidad. Por eso podemos afirmar que el calendario que tú miras para saber qué día es hoy, cuál es el día, el número del mes de enero, pues se debe a un antes y un después de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, el calendario se quedaba como existía anteriormente. Calendario solar o calendario lunar, pero no como lo tenemos hoy. ¿Por qué Jesús cambió la historia? Porque fue el único y ha sido el único y será el único, además de los santos, que resucitó y que profetizó que habría de hacerlo al tercer día. Él dijo, la vida a mí nadie me la quita, yo la voy a entregar. Y algunos le dijeron, Señor, vamos a defendernos, vamos a tomar la espada. Y él dice, tranquilo, no es con espada, no es con ejército, como dice el antiguo, es con su espíritu. Yo puedo llamar a una legión de ángeles que vengan a defenderme y no me van a crucificar. Aún así Jesús pasó por un momento de agonía existencial y le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Porque ninguno de nosotros quiere morir, todos queremos vivir. Pero como la semilla tiene que morir para crecer y fortalecerse, usted siembra una habichuela y tiene que morir dentro de la tierra para que nazca una plantita y luego esa plantita de semilla y nosotros podemos adquirir el producto de eso y alimentarnos. La fe es de la misma manera, tenemos que ser sembrados para morir en la presencia de Dios y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que yo muera y viva el Señor para siempre y permanente en nosotros, para poder dar fruto en todo momento.
Si no moremos al yo, el yo va a seguir siempre caminando adelante junto con nosotros y Dios se queda atrás. Pero cuando morimos al yo, dejamos que Cristo sea lo principal, lo más importante en nuestra vida, Él siempre va a ir delante y nosotros como corderitos vamos a ir detrás de Él. Porque Él sabe lo que hace y todo lo que Él hace obra para bien a los que aman a Dios. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que la iglesia que está aquí hoy son hombres, mujeres, jóvenes y niños llamados por el Señor. Por eso, cuando entendieron lo de la resurrección, no temieron a sufrir una muerte violenta. A todos murieron como mártires, menos Juan, que murió de viejito, pero aún así sufrió muchas calamidades. Estos hombres de Dios tuvieron una metanoia, una transformación mental para poder aceptar y entender que ciertamente aquel que dijo que se habría de levantar, se levantó, caminó con ellos, desayunó con ellos. Me fascina cuando Jesús desayuna y nos prepara desayuno a nosotros. Lo hice en varias ocasiones y a los discípulos cuando estaban pescando desesperanzados, así como los caminantes de Maús, Jesús se le aparece en la costa de Galilea, del mar de Galilea, y le dice, tráigame un pescadito de eso para hacer algo aquí. Cuando llegaron ya había un pescado en la brasa y les dio de comer a ellos. Iniciando la mañana. Así que Jesús siempre se preocupa por tus necesidades. Dile que está a tu lado, tus necesidades. Díselo. El Señor las conoce. Tus necesidades, el Señor las conoce. Y Él se preocupa por tu necesidad, de lo que está falto, de lo que necesitas que Dios obre. El diácono Esteban, que fue un diácono maravilloso, lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, un joven lleno de Dios, padeció, ofrendó su vida por no negar a Jesucristo. Y lo mataron lapidándolo como mataban antes. Si no era crucificado, te lapidaban a pedrada limpia. Después en la Edad Media cambiaron una estrategia un poquito más traumática todavía. No los apedreaban, no los crucificaban, los prendían en fuego. Y usted dirá, wow, qué dura es la humanidad. Ciertamente la humanidad y la vida es dura. Principalmente en aquellos países donde no se puede predicar a Jesucristo. Y donde predicar a Jesucristo es sinónimo de una sentencia de muerte o de cárcel. Si ellos pensaron que al conocer a Cristo resucitado era cierto y era veraz lo que estaban predicando y sentían el poder del Espíritu dentro de sí para dar la vida, ¿no creen que nosotros debemos hacer lo mismo? El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y si no está en ti, pues esta mañana es mañana de bendición para tu vida y vamos a orar para que lo recibas. Y se recibe el Espíritu Santo por reconocer a Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo, aleluya, y será sellado con las arras del Espíritu, que es el depósito del Espíritu. Si usted cree en el Señor y ha recibido a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Ahora tienes que ir caminando y desarrollando en el caminar, pidiéndole a Dios en oración, viviendo una vida conforme a la palabra, cultivando esos talentos y esos dones que Dios te quiere dar, o tal vez tienes, pero no los has descubierto y los vas descubriendo conforme el Espíritu te va llenando y capacitando. Así ocurrió con los discípulos. Por eso vemos a Esteban que aún siendo apedreado, en vez de maldecir a los que les apedrean, como suelen hacer los seres humanos, aleluya, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que su maestro les dijo, Jesús. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Usted dirá, pues claro que saben lo que hacen. Si ellos eran unos hombres malos, eran unos hombres terribles que mataban a mansalva a la gente. Pero Jesús lo que se refería en el plano espiritual, si entendieran que al que están matando es al Hijo de Dios, no lo harían. Aún así, nosotros como hijos de Dios, en el caso de Esteban, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y como el Espíritu Santo estaba en él, en medio de la prueba y a punto de morir, él podía decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Tú puedes ver la gloria de Dios, los cielos se pueden abrir aún antes de ver la muerte, antes de que esta vida inhales el último suspiro, el último respirar, porque no importa lo que estés viviendo, no se trata de lo que vivas, se trata de la presencia infalible de nuestro Señor Jesucristo en el corazón por medio de su Espíritu Santo. Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. La tradición dice que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo también fue aserrado. Y todos ellos, y la historia sigue hablando y continuando. Si
Si te metes a Google y pones noticias cristianas, descubrirás que en distintas partes del mundo persiguen a la iglesia, persiguen a los cristianos, los meten presos, los prenden en fuego. Eso no ha dejado de existir. Pero debemos preguntarnos por qué la gente es capaz de dar la vida y de morir quemados, aserrados, mutilados, de distintas formas asesinados, por uno al que no pueden ver, por uno al que no podemos afirmar así a ciencia cierta, aquí está Jesús. Pero sí lo podemos afirmar con nuestras acciones, con la vida nuestra, de cómo nos ha transformado y saber que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Siempre se ha tratado de la palabra, yo digo, una de las palabras más cortas que existe, fe. 2 letras. Si tu vida es una vida de fe, tienes un gran poder sobre ti. Hay una gran potencia, un dínamo que te hace moverte a donde quiera que vayas, creyendo que esa fe es suficiente para alcanzar milagros, para alcanzar prodigios y para ver la gloria del Señor. No te puedo probar decir, Jesús, párate aquí para que te vea. Pero sí puedo decir que hoy cumplo 1 año de haber sido operado y me sacaran el cáncer y estoy aquí de pie y yo digo, eso es un milagro y yo lo veo ahí. Veo a Jesús cuando nos acompaña, cuando hay duelo, como la hermana Nelly que nos acompaña hoy, que acaba de perder su nuera, la hermana Avivamel que acaba de perder su papá, mi esposa que acaba de perder el suyo en un fin de semana que podíamos pensar traumático. Sí lo es. Pero todavía nos queda algo que no puede comprarle el dinero ni saciar el pan de lo que nos comemos por ahí, que es esa palabra corta y sencilla, que es la fe. De creer que el Señor da y el Señor quita, sea el Señor glorificado. Que creer que todo es posible, que un día nos volveremos a encontrar allá arriba en el cielo. De creer que todas las promesas en Jesús son en Él sí, en Él amén. Y se han de cumplir poco a poco en esta vida o en la venidera. ¿Por qué? Porque hemos creído que Cristo no está muerto, no se quedó en la tumba. Mahoma sí se quedó en la tumba. Buda se quedó en la tumba y todos esos que llamamos dioses. Pero Jesucristo todavía está buscando el cuerpo porque Él se levantó de la tumba y un día todo ojo le verá. No en la tumba, descendiendo como Señor de señores y Rey de reyes a buscar la novia, a buscar a la iglesia. Y de eso ya mismo le hablo. Jesucristo nunca predicó en una funeraria, alaba. Jesucristo nunca predicó en un funeral. Cuando Jesús caminaba por los valles y las aldeas de Israel, tuvo 3 encuentros de resurrección. Se encontró con la hija de Jairo, que estaba enferma, pero murió en el camino mientras iban hacia allá. Jairo, que era un religioso, que no era cristiano, no era seguidor de Jesús, había oído hablar de Jesús. Y le dijo, por favor, ve a mi casa. Mi hija está bien enferma. Y cuando venía de camino, cuando iban de camino, una multitud le seguía. En ese lapso, una mujer tocó el borde del manto y fue sanada, de una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años. Y Dios, por medio de la fe, hace milagros y portentos que tú y yo podríamos o no podríamos ni pensar ni imaginar que pueden ocurrir. Y si fuésemos a levantar un foro aquí para los nuevos, los que están viviendo la fe por primera vez o empezando, si levantáramos un foro aquí de testimonio como los que levantamos cada mes nosotros en uno de esos cultos de martes, descubrirán que en Cristo hay poder y que Él sigue estando vivo. Aquí hay un hermano que voy a entrevistar al que quiero muchísimo. Eso sí, come mucho, come mucho. Que Dios lo usó en un proceso de resurrección de su hermano. Él llegó tarde. Su hermano tuvo un accidente de motora. Y cuando él llegó, él quería ver a su hermano. Le dijeron que ya no lo podía ver porque ya no había nada que hacer. Él dijo, yo lo voy a ver aunque me prohíban y me llamen a quien sea, pero yo voy a llegar donde está. Dígame dónde está, si no me meto al hospital y sigo buscando hasta que lo encuentre. En ese momento él se sale así como loquillado, quería ver a su hermano. Abre la puerta del hospital de un pasillo y ahí mismo llevaba el de la morgue, la camilla con un cadáver, y cuando él lo mira, déjame ver si es mi hermano. Y el hombre le gritaba, no lo toques, no lo toques, no lo puedes tocar, no puedes abrir. Y él le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Él es mi hermano y lo voy a ver. Dice que ese hombre parecía un demonio y de repente echó para atrás. Y te estás quieto ahí, le dijo. Te quedas ahí. Alaba.
Cuando miró al hermano, ciertamente estaba muerto, sus pedazos de cerebro fuera. Y él dijo, Señor, no te lo lleves. No te lo lleves. Ahora mismo, espíritu de vida, ven sobre él. Muerte, te reprendo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Vida, ven sobre él. Y el muchacho abrió los ojos, tosió. Y él le dijo, vengan, llévenselo para allá. Se lo llevaron, lo salvaron y está vivito hoy. Denle un aplauso al Señor si quiere. Es miembro de esta iglesia. Y pronto van a oírse testimonios. Yo me le adelanté, porque él tiene muchos más. Él tiene muchos más. Aquella hermana que está allí, se supone que tú no estés aquí. Que te hayamos llorado, te hayamos enterrado, y el hombre que está a tu lado estuviese en duelo. Porque en el desvío de Corozal le atropellaron su carro y era imposible que ella se salvara. Y ahí está adorando al Señor. Denle otro aplauso al Señor. Y así como eso tenemos muchísimos testimonios de cada uno de ustedes de cómo Dios les ha guardado. Y si Dios estuviera muerto, nada de eso pudiera ocurrir. Los escépticos no lo creen hasta que tienen un accidente, hasta que tienen una situación difícil. Entonces tratan de buscar y mirar al cielo. Pero Dios te dice en esta mañana, aunque hayas tenido un accidente, aunque estés viviendo un momento difícil o no, el Señor está presto para abrazarte y bendecirte, para llenarte de su espíritu y para decirte que te ama y que nunca te dejará y nunca te desamparará. Que siempre te va a sostener y hará provisión para tu vida. Y aquí hay alguien predicándote que me ha hecho provisión en los momentos más difíciles de mi vida. De manera integral, Dios siempre cuida de mí y cuida de ti como la niña de sus ojos. Siempre está presente, nos guarda del mal, de accidentes y en todo momento nos pone en gracia delante de Él y delante de los hombres. Jesucristo nunca predicó en un funeral porque Él lo resucitaba. Antes de llegar cuando llega a la casa de Jairo, dice, ya no lo molestes el maestro. Y Él dice, cree solamente. Siempre va a haber gente que va a tratar de robarte la esperanza de resurrección. Y el Señor te dice hoy, cree solamente, cree solamente, cree solamente. No pierdas la fe. Y si ya lo enterramos, ya lo vivimos, pues lo veremos en las mansiones celestiales. Porque tal vez Dios tenía un plan que no entendemos, pero que siempre nos supera. Pero te dice el Señor, cree solamente, un día le verás. ¡Aleluya! Hay esperanza. Y digo esto porque aquí está mi esposa que perdió a su papá. Está Abimael que perdió a su papá. Y está la hermana Nelly por ahí que perdió a su nuera. En un fin de semana ocurrió todo eso. Y nos damos cuenta que la vida y la muerte pende de un hilo. Y es esporádica y hoy estamos, mañana no. Pero aún así podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Aquellos que tenemos fe y nos afirmamos al manto de Cristo y no le soltamos. Aquellos que nos agarramos de su mano y decimos, no te suelto si no me bendices. Y si me bendices, no me sueltes de tu mano para que no me dañe como aves. Y hoy afirmamos, mi Dios está conmigo como poderoso gigante. No temeré mal alguno. Él es tu consolador y fortaleza. Él es tu proveedor y sanador. Él siempre está ahí presto para bendecir. Lo que hace falta es un corazón dispuesto. Un corazón sensible, un corazón que diga, yo no puedo más. He tratado todo de resolver esto y no se ha podido, se empeora la cosa. Y el Señor te dice, pues déjamelo a mí, que yo hago todo perfecto. Yo cambio la manera de cómo se relacionan los padres con los hijos con los padres, y hago volver la mente y el amor cuando se pierde y renueva todas las cosas. ¿Ustedes creen que en un matrimonio de 30 y cuánto, mi amor? Ella está igual que yo. Todo el tiempo estamos en high. Hay momentos que estamos en medium y hay momentos que estamos en low. Pero el Señor ha estado con nosotros cuando estamos en high. Y ha estado con nosotros cuando estamos en medium. Y ha estado con nosotros y especialmente cuando estamos en low. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y si tú lo crees de todo corazón, dale un aplauso porque Él está contigo también todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor. Porque con amor eterno te he amado. Ay, qué amor lindo, poderoso. Y resucitó a la niña de 12 años en la casa de Jairo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, que era el único hijo que tenía, era viuda. Y resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Y descubrimos que en esas 3 resurrecciones está la humanidad completa. Una niña de 12, un joven que es el hijo de Jairo y un adulto que representa en Lázaro. Así que niños, jóvenes y adultos, el Señor tiene poder de resurrección para levantarnos en el día que Él lo entienda. ¿Y saben qué? Usted tiene que entender y creer estas palabras porque usted dijo y yo dije, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que estar listos. No solo dependerle a Él, tenemos que llenar la vasija de aceite. Dile que está a tu lado, llena la vasija de aceite. No, no le diga, es que yo tengo la lámpara llena. No. Llena las lámparas es una cosa y la vasija es otra cosa. Llena la lámpara y llena la vasija. Para que suene, cuando suene la trompeta, digan, el novio viene, viene por ahí. No diga a la que está al lado, dame de tu aceite que el mío se me acabó. Dame de vuestro aceite que el mío, mira, ya la mechita, mira, va apagándose. Y tú le vas a decir, Natarila del Oriente. Wow, esa palabra yo no la decía hace siglos. De mi maíz ni un grano, algo así, profundo. No le puedo dar de mi aceite, tú tienes que buscar el tuyo propio. Hermano, la unción no se hereda, la unción se busca. La presencia no es por osmosis que se me pasa de mí a ti. Se necesita un corazón hambriento y que anhele la presencia de Dios. Lo único que yo puedo hacer por ti es orar y predicarte, llegar a tus oídos, pero solo Dios puede llegar a tu corazón. No te podemos darle el aceite porque se nos va a acabar a ustedes, ya no tienen. Y se nos va a acabar a nosotros también porque no sabemos cuándo el novio llegue. Sé que viene una voz que dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y algunos lo tienen por tardanza, pero los que tenemos a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo dice, Cristo viene, puede ser hoy. De repente llegó el novio y aquellas se habían ido a comprar aceite. Tú no puedes estar dejando el cajo en la F, se va a llenar de polvo el tanque. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Tú no puedes dejar que tu espiritualidad se agote y se mengue y las crisis te vayan disminuyendo esa porción de fe que Dios depositó en ti. Tienes que mantener esa fe activa y viva todo el tiempo, constantemente. Oración, palabra, ayuno, congregarte, escucha palabra de Dios, alaba en cánticos al Señor. Porque ciertamente Cristo vive y no hay duda de eso. Él está vivo y está presente aquí. He visto milagros muchísimos. Los hermanos católicos hacen beato a un hombre que hace 2 milagros. Pues la iglesia de discípulos me tiene que hacer beato a mí. Y a muchos de ustedes porque han orado por gente enferma, por gente en crisis, por gente en situaciones. Y Dios te ha escuchado y Dios se ha glorificado. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios está vivo, Él no está en la tumba está vacía. Y parecía locura lo que decían las mujeres, pero hace falta esa locura de la resurrección en la iglesia de hoy que salga a decirle al mundo pecador. Cristo está vivo, Cristo resucitó, Cristo viene para ti, Cristo viene para ti, Cristo quiere llegar a tu casa, Cristo se quiere meter en tu matrimonio, Cristo quiere restaurar tu finanza y todo lo que esté dañado. Y lo que esté bien, mejorarlo, porque Él mejora todo.